A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que el imperio más grande de la historia, uno que parecía eterno, se desmorone en apenas unas pocas décadas? Bueno, pues hoy vamos a desgranar justo eso. Vamos a ver cómo una serie de acontecimientos, desde la India hasta Egipto, sentenciaron el fin del dominio global británico. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico era sencillamente inmenso. Tenía territorios en todos los continentes. Era sin duda alguna la superpotencia indiscutible de la época. Y claro, aquí está la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Fue un colapso de repente, de un día para otro, o fue más bien una caída lenta y dolorosa? Pues vamos a meternos de lleno a investigarlo. La verdad es que todo se precipitó en el siglo XX. Dos guerras mundiales que lo cambiaron todo, el despertar de un gigante como la India y una crisis diplomática en Egipto que fue la puntilla. Estos son los 4 momentos clave que nos van a explicar el fin de toda una era. El principio del fin, en realidad, se empezó a gestar en las trincheras. Las dos guerras mundiales fueron como dos terremotos que agrietaron para siempre la estructura del Imperio Británico. Ojo esta cifra porque es impresionante. Más de 8 millones de hombres de todo el imperio lucharon por Gran Bretaña. Solamente desde la India, imagina, llegaron 2,5 millones. Se jugaron la vida en guerras que sentían muy lejanas. Una contribución masiva que, como veremos, les cambiaría la forma de ver las cosas. Es que el precio de la victoria fue, bueno, astronómico. El Reino Unido quedó tan endeudado que para no quebrar tuvo que pedir un préstamo gigantesco a Estados Unidos, que ya se estaba convirtiendo en la nueva superpotencia mundial. Así que aquí está la paradoja. La victoria militar significó en realidad una derrota económica y el comienzo de una nueva dependencia. Y esto fue absolutamente clave. Esos millones de soldados no volvieron a casa siendo los mismos, ni mucho menos. Habían visto la debilidad del imperio, habían luchado codo con los europeos y se dieron cuenta de que su papel había sido decisivo. Toda esa experiencia, claro, encendió la llama del nacionalismo. Pasamos ahora a la que era, sin duda, la pieza central del imperio, la India, la llamada joya de la corona. Su lucha por la independencia se convertiría en el gran símbolo de la descolonización en todo el mundo. El movimiento indio tenía un arma única, una que popularizó Mahatma Gandhi, la desobediencia civil. La idea era simple, pero increíblemente poderosa. Resistir, sí, pero sin usar la violencia. Esta frase resume una filosofía entera. Gandhi estaba convencido de que la fuerza moral de la resistencia pacífica acabaría por desgastar al opresor. Era una mezcla de espiritualidad hindú y una convicción moral profundísima. Y esta filosofía se llevó a la práctica con acciones muy concretas. Por ejemplo, la campaña Quit India, que exigía directamente el fin del dominio británico. Se organizaron huelgas por todo el país, boicots a productos y, por supuesto, marchas multitudinarias como la famosa Marcha de la Sal, que desafió el monopolio británico sobre algo tan básico. Después de la guerra, el Reino Unido por fin entendió que ya no podía mantener el control. La independencia se consiguió, sí, pero llegó con un precio terrible que, la verdad, nadie había previsto del todo. Esta es la fecha histórica. La India es libre. Pero la celebración quedó totalmente empañada por una decisión que tendría unas consecuencias catastróficas: la partición del subcontinente. ¿Y por qué esta división? Bueno, Gran Bretaña estaba en bancarrota y tenía prisa por irse. Se encontraron con unas tensiones enormes entre la mayoría hindú y la minoría musulmana y vieron la partición como la única salida, una solución rápida para evitar una guerra civil que ya no tenían recursos para controlar. Lo que provocó la partición fue un éxodo masivo y unos enfrentamientos sangrientos. Hablamos de millones de personas desplazadas y de cientos de miles de muertos en la violencia entre comunidades. La libertad, por desgracia, nació manchada de sangre. A pesar de la tragedia, la independencia de la India fue un catalizador. Fue la prueba de que era posible liberarse del yugo colonial y otras naciones no tardaron en seguir su ejemplo. En 1948, Ceilán, lo que hoy es Sri Lanka, y Birmania se independizaron. El dominó había empezado a caer. Si la pérdida de la India fue el golpe más duro, la crisis de Suez en 1956 fue la humillación definitiva. Fue el momento en que Gran Bretaña se dio cuenta de que su tiempo como superpotencia mundial se había acabado para siempre. Todo empezó aquí. El presidente de Egipto, Nasser, que era un héroe del nacionalismo árabe, decidió nacionalizar el Canal de Suez, una ruta comercial vital que controlaban británicos y franceses. Para Londres, esto fue una afrenta intolerable. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia tramaron un plan secreto con Israel. Era una conspiración en 3 pasos, muy de película. Israel atacaría, las potencias europeas intervendrían como pacificadores y, de paso, recuperarían el canal. Sobre el papel, parecía un plan astuto.
Pero la operación fue un desastre diplomático absoluto. El secretismo y esa agresión tan de estilo colonial enfurecieron al mundo entero, y sobre todo a su aliado más importante. Entonces, ¿por qué fracasó? Pues porque el mundo había cambiado. Estados Unidos, su principal aliado, se sintió completamente traicionado y les obligó a parar en seco, llegando incluso a provocarles una crisis económica al vender libras de forma masiva, y por si fuera poco, la Unión Soviética amenazó con intervenir militarmente. Atrapados entre las dos nuevas superpotencias, no les quedó más remedio que retirarse con la cabeza agachada. La crisis de Suez dejó una cosa meridianamente clara. El orden mundial había cambiado para siempre, y Gran Bretaña ya no estaba en la cima. Muchos historiadores se refieren a Suez como el Waterloo del Imperio Británico. La metáfora es perfecta, la verdad. Fue la derrota simbólica que rompió, incluso dentro de la propia Gran Bretaña, la ilusión de que todavía podían actuar como una potencia global independiente. Y así, el imperio en el que nunca se ponía el sol llegó a su ocaso definitivo. Esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Una vez que el poder militar y económico se esfuma, ¿qué legado, qué vínculos y qué cicatrices son las que perduran?